responde a una necesidad urgente que busca modernizar el sistema de contratación pública. La subcontratación tiene especificaciones concretas. La siguiente intervención es del asambleísta José Vallejo en este debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública. Y por los medios telemáticos y a los medios de comunicación. La contratación pública es como un motor que dinamiza el Estado. Según información del Servicio Nacional de Contratación Pública, al cierre del año 2024, el Estado en su conjunto adjudicó 7.996 millones vía contratación pública, es decir, cerca del 23% del presupuesto general del Estado. El buen funcionamiento del Estado requiere, por lo tanto, una contratación pública que sea segura, transparente, eficiente y sobre todo justa. El paquete de reformas que hoy debatimos debe orientarse a lograr esas garantías para los actores que intervienen en los procesos de la contratación pública y en sus diferentes etapas. Quisiera, en el marco de mi intervención, hacer 5 aportes puntuales y procedo a continuación a detallar cada uno de ellos. Primero, que es importante que la reforma evite cualquier obscuridad normativa y garantice la seguridad jurídica suficiente para todas las partes que interactúan en el proceso. En ese sentido, en la disposición 4 de la reforma, se incorpora como variable de evaluación el criterio de idoneidad del proveedor, categoría que no se encuentra desarrollada y que quizá podría terminar confundiéndose con la idoneidad del contratista, que está incorporada a la reforma para los contratos interadministrativos o entre entidades del sector público. Y en ese orden de ideas se hace necesario entonces incorporar el concepto de idoneidad del proveedor dentro de las reformas. Segundo, que la contratación pública no es un proceso unilateral, sino que es una relación entre la parte contratante y la parte contratada, entre el Estado y los proveedores. Y en ese sentido, siguiendo el ejemplo de varios entes colegiados con capacidad para promulgar política pública en sus respectivas áreas, se hace necesario que dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública exista representación del sector de los proveedores. Si revisamos actualmente la composición del Directorio de Servicio Nacional de Contratación Pública, está conformado por 6 representantes del Estado, pero no existe representación de los proveedores. Este directorio, que tiene capacidad para definir la política pública en materia de contratación pública, ahora mismo no cuenta con la voz de los proveedores y eventuales contratados. En ese sentido, propongo que en la disposición 7 de la reforma se integre como parte del directorio del Servicio Nacional de Contratación Pública a un representante de las y los proveedores del Estado, y el mecanismo para su elección puede ser análogo a los que ya se han implementado en los consejos de la igualdad, el Consejo de la Salud, el Consejo de Educación, el Consejo de Educación Superior. En tercer punto, es de particular preocupación las modificaciones propuestas respecto de las contrataciones de ínfima cuantía. Primero, por la modificación del coeficiente de 2 partes sobre 10 millones a 4 partes sobre 10 millones. Eso significa que actualmente, en 2025, hay procesos de contratación pública por ínfima cuantía en montos iguales o menores a $7.212.60. Con la reforma procedería una ínfima cuantía en contratos iguales o menores a $14.425.2, es decir, el doble. Como todos sabemos, los procesos de ínfima cuantía se realizan de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante, es decir, sin procedimiento competitivo. Y creo que es importante recordar en este punto que la Contraloría General del Estado y el propio CERCOP han reportado la mayor cantidad de irregularidades en procesos de contratación directa. En atención a lo señalado, considero que el coeficiente de cálculo para determinar los procesos de ínfima cuantía debe mantenerse, pues es bastante riesgoso
que a una de las modalidades de contratación pública a la que se le atribuyen mayores irregularidades, en una reforma se le amplíe o duplique el rango de compra. Que es verdad que existen procedimientos tortuosos para resolver temas menores del sector público, sí, pero eso es fácilmente solucionable con una planificación adecuada o incluso con otras modalidades de contratación. En cuarto punto, quisiera resaltar las regulaciones que en el paquete de reformas apuntan a la modernización del Sistema Nacional de Contratación Pública. Al respecto, la reforma considerada facultativa, la implementación de tecnologías como blockchain o big data, creo que es de importancia que en la disposición 12 se deba incorporar como una obligación del sistema implementar tecnologías similares a blockchain. Y quinto, como último aporte y no menos importante, creo que es fundamental que la reforma equilibre las relaciones entre contratistas y contratados, sobre todo con lo que tiene que ver al pago a proveedores. Es de conocimiento público los casos en los que el gobierno adeuda a proveedores de manera indirecta, pues al no asignar recursos, por ejemplo, a los GATS, recursos que por derecho les pertenecen a los territorios, los GATS también terminan incumpliendo sus obligaciones con los proveedores y en toda esa cadena hay muchos proveedores que no pueden subsistir ante la falta de pago. En ese punto se debe abordar las reformas que hoy debatimos. Finalmente, quisiera indicar que este proceso de reforma al Sistema Nacional de Contratación Pública nos debe convocar a todos y todas para lograr garantizar una normativa que agilice los procesos de contratación, pero que no flexibilice los controles. Hay que garantizar la agilidad y eficiencia del sistema, que no se convierta en corrupción, porque en tiempos en donde al parecer todos los caminos conducen al ordeño, es nuestra responsabilidad entregar herramientas normativas que permitan que los recursos públicos efectivamente lleguen a los ecuatorianos vía contratación pública. Gracias, presidente. Tiene la palabra la compañera asambleísta María